pregunta. Adelante. ¿Las grabaciones de las clases anteriores igual nos aparecerán disponibles ya cuando estemos registrados en Teams? Sí. Ah, está bien, profe. Gracias. Muy bien. Vamos comenzando ahora con estructuras de mampostería. Un tema que es al mismo tiempo fascinante y terrorífico. ¿Por qué fascinante? Porque la mampostería nos permite hacer en edificación cosas preciosas. ¿Por qué terrorífico? Porque la mampostería no nos permite hacer estructuras seguras. Por eso tenemos que emplear técnicas adicionales para hacer que nuestras edificaciones sean lo más seguras posible. Muchos de nosotros como ingenieros civiles no nos dedicamos al 100% a la edificación, pero tarde o temprano todos edificamos algo. Algunos de nosotros nos vamos a dedicar a carreteras, algunos de ustedes probablemente se dediquen al cálculo estructural, algunos se dedicarán a obras hidráulicas, pero todos eventualmente vamos a edificar alguna cosa. Eso es lo bonito de esta clase. ¿Qué llamamos mampostería? Esta es la pregunta del millón. Mamposteo es básicamente colocar cosas a mano. Viene del latín manus, mano, y postum, que significa colocar o poner. Todas las cosas de mamposteo nos referimos a ellas como mampuestos, y todos los mampuestos son elementos individuales. Esto es, a veces lo puedo llamar yo atómico, a veces lo puedo llamar discreto, a veces lo puedo llamar bloque. Todo lo puedo colocar yo usando solo las manos. Si ya no lo puedo colocar a mano, no es mamposteo. Por ejemplo, ¿puedo colocar una trave yo solo? La respuesta es no. Por tanto, una trave no es mamposteo. ¿Puedo colocar una vigueta solo? Probablemente sí, pero no es mampuesto porque combina elementos. En el caso de una vigueta, generalmente tenemos concreto y tenemos acero. Por tanto, no es mamposteo. ¿El empedrado que ponemos en una calle es mamposteo? La respuesta es sí. Cada una de las piedras que colocamos está mampuesta, o sea, puesta a mano. Los ladrillos de una pared, los azulejos del piso, todo eso son elementos de mamposteo que podemos colocar usando única y exclusivamente las manos. Existen dos tipos básicos de mamposteo, a los que llamamos unidos y crudos. El mamposteo crudo es básicamente colocar piedra sin nada que lo una. Es ya muy raro de ver, pero todavía lo van a encontrar ustedes en el campo, donde tenemos cercas que básicamente son piedras apiladas. En el resto de las instalaciones de mampostería que nosotros hacemos, vamos a tener elementos individuales, pero unidos por un cementante. Sea este cementante un mortero, o sea este cementante una argamasa. ¿Qué diferencia la argamasa del mortero? El cementante. El mortero está hecho de cemento, arena y agua. La argamasa está hecha de cal, arena y agua. Y en ambos casos la arena es arena fina o arena cernida. Cualquiera de esos dos casos va a funcionar
porque lo que tenemos que hacer es evitar los elementos más gruesos de la arena, los que más que arena forman gravas, para que sea fácil de manipular. Los muros de piedra pura no llevan cementante. Si no lleva cementante, puede ser en algunas circunstancias que se adhieran unas a otras por fuerza puramente mecánica. Si tenemos un hueco, le clavamos una piedra más chiquita o utilizamos lodo o arcilla. No le va a dar fuerza estructural la arcilla, no le da fuerza estructural el lodo. Están ahí simplemente para tapar los huecos. ¿Okay? Nuestros mampuestos pueden ser generalmente ladrillos, bloques de cemento prefabricados, piedras talladas en formas regulares o piedra fracturada en forma irregular. Dependiendo del tipo y tamaño va a ser la construcción que vamos a hacer. En México, ¿qué es lo que más hacemos? Usamos ladrillo y usamos bloque. El bloque puede ser de cemento, puede ser de cal, puede ser de tesontle, puede ser de muchas cosas, formando una figura unitaria, un elemento unitario que nosotros vamos a poder utilizar en nuestra construcción. Puede ser un tipo de ladrillo vidriado, puede ser un tipo de ladrillo con cara aparente, puede ser liso, lo podemos enjarrar, lo podemos dejar al natural y sigue siendo mampostería. Crudo y unido. Sigue cementado. Bien. El mampostería tiene la capacidad de aprovechar piezas que de otra manera se desperdician. Estos pequeños núcleos de mampostería no nos permiten hacer un cálculo entero de la fuerza de la pared. Por eso la mampostería no la podemos utilizar con fines puramente estructurales. Oiga, profe, pero lo utilizamos en estructuras. Sí, pero utilizamos otros elementos para darnos la fuerza estructural, que es diferente. La desventaja del mamposteo es, por ejemplo, profe, especializada para construirse correctamente. ¿Cuántas veces no hemos visto a un albañil que pone los ladrillos como Dios le dio a entender y ese muro se nos va a caer en cualquier momento? Todos lo hemos visto. Se requiere mano de obra especializada para hacer un muro correctamente. Como decía mi abuelo, para hacer cuachalotadas yo. Para hacer algo decente se requiere una persona calificada. Cuiden a sus albañiles que hacen bien las cosas, valen su peso en oro. Les van a quitar muchos dolores de cabeza. Mampostear es un trabajo muy pesado en todos los sentidos. Se requiere mucha mano de obra, se requiere pagar acarreos, se requiere subir materiales, se requiere hacer una gran cantidad de mezcla en obra. Es mucho consumo de tiempo para hacer una obra de mampostería. Mucho consumo de tiempo. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Un concreto ciclopio también cuenta como mampostería? Técnicamente no, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, gracias. Entonces, la mampostería es un trabajo muy pesado y por eso es muy costoso. Sin embargo, es muy económico en relación a otros métodos constructivos en cuanto al costo de construcción, pero ojo, lo que vale más de la mampostería no son los componentes de la mampostería, son los albañiles que utilizamos para levantar la mampostería. Una casa que ustedes levanten con un solo albañil y un solo peón
se va a tardar años en completarse y lo que más les va a costar es pagarle cada semana al albañil que gana su buena lana. Su alternativa es contratar más albañiles y más peones, hacer más cuadrillas, y en ese caso van a terminar más rápido, pero tienen que gastar más en la mano de obra. Por eso ahora estamos trabajando tanto con preconstruidos. Levantar con preconstruidos, aunque sea mamposteo de preconstruidos, nos facilita mucho la vida por cuestión de tiempo. Mientras más pronto podemos construir algo, más rápido podemos cobrarle al cliente. La mampostería, también quiero que se fijen muy bien en esta parte, porque muchas veces se nos olvida. La mampostería solo es resistente a esfuerzos verticales. La mampostería no soporta esfuerzos rotacionales de ninguna clase. Es peligroso tener algo de mampostería empoladizo. Hay una razón por la cual muchos de los reglamentos de construcción les impiden hacer voladizos de más de 1 metro, porque generalmente los van a querer hacer de mampostería y eso es muy peligroso. Se van a partir esos balcones, esos volados. Es muy peligroso porque no hay estructura de mampostería que no sea pesada. ¿Queda esto más o menos claro? Porque se va a poner peor. La mampostería es resistente entonces a esfuerzos verticales y podemos utilizarlos para generar muros portantes. Esto es, muros que en realidad funcionan como columnas anchas para bajar toda la carga de un piso superior. Pero la función del muro de mampostería no es ser estructural, es quitarle carga a la estructura de los lados, en este caso a las columnas, y reducir la carga que van a llevar las traves inmediatamente encima de ese muro. Por eso es muy importante que ustedes no coloquen muros al vacío, esto es, entre 2 vigas, y que solo coloquen muros encima de otro muro. Se van a pelear ustedes con sus arquitectos, porque a los arquitectos no les enseñan esto. Y los arquitectos ponen los muros donde ellos quieren que se vea bonito, sin saber el problema al que nos están metiendo los ingenieros. Cuando los arquitectos entienden por qué nosotros tenemos que colocar muro sobre muro, o por qué por lo menos tenemos que colocar una gran trave para sostener un muro, ya entonces es más fácil trabajar con ellos. Cuando ellos comprenden qué se está haciendo, todo es coser y cantar, todo es miel sobre hojuelas, todo es amor y paz, todo es tranquilidad. Pero cuando no, nos ponemos unas peleas. Si lo digo por experiencia. ¿Okay? Entonces, la mampostería además es apta para cimentaciones y construcciones medias y pequeñas. Ahora sí viene lo del concreto ciclópeo. Cuando nosotros hacemos una cimentación ciclópea, significa que no tiene acero de refuerzo, punto. La mampostería se puede utilizar, sí, pero una cimentación sin acero de refuerzo es una cimentación débil y no debes utilizarla para construir más de 1 piso. 2 pisos, no, 1 solo piso. Nada más. Y hay otra definición de ciclópeo para concreto que la vamos a ver en clases posteriores. Repito, la construcción con mampostería no es estructural. ¿Por qué? Porque no es una unidad. La mampostería no puede resistir
fuerzas normales ni fuerzas rotacionales en otro eje que no sea el estrictamente vertical. Si nosotros tenemos fuerzas normales en direcciones opuestas en la base y en la parte superior del muro, lo vamos a fracturar. Y un muro fracturado no sirve. Debemos combinarlo con otro tipo de sistemas constructivos para hacer segura la mampostería. ¿Qué pasa si no hacemos caso? El muro, como se ve en la presentación, se fractura. Si ustedes tienen una fuerza extrema, el muro se va a fracturar en un ángulo de 45 grados. En realidad no es a 45 grados, puede ser entre 40 y 50, pero 45 grados se parece mucho. Es una diagonal. Si aparece una diagonal en su muro de mampostería, salgan corriendo de ahí. Así, de plano. Ojo, 45 grados. Si tenemos a 90 grados o tenemos a 0 grados, no hay problema. Fracturas enteramente verticales no son tan peligrosas. Fracturas enteramente horizontales no son tan peligrosas. Fracturas a 45 grados sí, porque se está desplomando ese muro. Y si ese muro se termina de desplomar, se va a terminar de desplomar toda la estructura. Más aún, si después de un terremoto el muro cortado a 45 grados los deja ver la luz al otro lado. Huyan de ahí, eso requiere demolición. Ni siquiera apuntalamiento, es demolición. Y he tenido casos en los que he tenido que apuntalar un edificio, cualquier cosa que construyamos. Simple y sencillamente porque el arqui puso un muro cortante para el techo sobre un espacio que no tiene ningún apoyo debajo. Tuve el caso de una oficina, tuvimos que construirle una columna especial, un pilote de cimentación especial y una columna que tuvimos que subir con gato para acomodarle algo a la pobre pared. Porque el arqui puso 2 puertas y 2 muros portando un techo de 2 aguas con una pared de división sobre la cochera, porque se veía bonito. Y no le puso absolutamente nada al claro de abajo. Y cuando digo nada, quiero decir nada. A un lado nada más estaba una escalera que no tenía columnas, estaba sostenida sobre el entrepiso y se partió a 45 grados. Tan se partió que cuando fuimos a hacer el análisis pude meter mi mano completa al otro lado y no entendíamos cómo demonios es que no se había caído la casa hasta que tomamos en cuenta la construcción de las casas a los 2 lados. No se cayó porque las otras casas no dejaban que se cayera. Y por una casualidad, las otras casas tenían muros de cortante justo donde le hacía falta a la otra casa para sostenerlo. Pero esa casa era prácticamente para demolición. No nos dejaron demoler, porque era finca histórica. Pero era para demolición. Cuando nosotros trabajemos con elementos de mampostería, vamos a suponer que son igual de resistentes que un elemento de concreto pobre. Llamamos concreto pobre a cualquier concreto que apenas da una resistencia de 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Analícenla como si fuera concreto pobre y no tienen problema. Y siempre fíjense que esté a plomo, siempre vertical. Y cuando vean a su albañil poniendo los ladrillos, acuérdense que tiene que humedecer los ladrillos antes de colocar el mortero o la argamasa, porque si no, el ladrillo va a absorber el agua del concreto y no va a pegar el concreto.
mecánica, física de la mampostería va a depender del tipo de material que estamos utilizando. La mezcla aglutinante, el método de manufactura y el curado. Y vamos a elegir siempre al menos resistente de todos esos números para hacer nuestros cálculos. Por eso utilizamos el concreto pobre, o sea, el mortero. Siempre va a ser el elemento más débil. ¿Por qué? Si observan cualquier pared, es el elemento que menos masa tiene. El material que nosotros utilicemos también tiene cierta resistencia. Y esta resistencia puede ser mucho menor a lo que nosotros esperamos. ¿Hubo alguna vez un intento de hacer un ladrillo de un material muy semejante a la piedra pómez? Porque iba a tener la gran ventaja de que iba a ser muy ligero. Pero, ¿qué fuerza estructural iba a tener? Ninguna. Entonces, es como los paneles de yeso. Te apoyas en un panel de yeso y lo rompes. Eso mismo pasaba con esos ladrillos. Hay ahora un sistema constructivo que está en pruebas de promoción entre ciertos círculos de arquitectura, donde es una espuma de cemento que se puede cortar con serrucho. Sí, ajá, suena raro. Ah, sí, es que ya lo había visto yo. Sí, sí, pero dices, ¿por qué poder cortar concreto con serrucho? ¿Qué me va a dar de ventaja? Bueno, es que no tiene ventajas más que la facilidad de colocarlo. Es puramente aparente, no te sirve más que para que el aire no se te meta o para que tú no te salgas, pero en realidad no tiene nada de fuerza estructural. Entonces necesitas más elementos que le den fuerza estructural. Y generalmente lo que nosotros utilizamos son piedra brasa para cimentaciones, cada vez menos. Ahora la moda es poner bloque sólido y poner suelo cemento. Vamos a utilizar ladrillo de barro cocido, el clásico anaranjado, bloque mecanizado para paredes, bloques de concreto, bloques estructurales, bloques huecos, loseta de barro, que generalmente lo utilizamos como ladrillo de azotea, cerámica vidriada, que es lo que conocemos como vidropiso, por la marca comercial, y bloques de estereotomía para pavimentos. Y cubiertas también. Ya casi nadie construye con piedra brasa porque no tiene caso construir con piedra brasa. Es mucho trabajo, tenemos que poner una gran cantidad de argamasa, no vale la pena. La utilizas únicamente cuando tienes secciones relativamente pequeñas, de edificios relativamente pequeños y hay disponibilidad de piedra. Pero si no, es más conveniente hacer una cimentación de concreto ciclópeo y colocar varillas de acero con refuerzo. En cualquier caso, todos los códigos de construcción modernos de México requieren que al construir con mampostería de ladrillo o de bloque se coloque escalerilla como elemento estructural. La función de la escalerilla es romper el ángulo de 45 grados y transmitir en línea recta los esfuerzos hacia las columnas laterales. Básicamente, lo vuelve redondo. Varilla, o sea, escalerilla, dos varillas unidas con un travesaño, que va de castillo a castillo. Básicamente. Con eso, ya lo tienes. Le mejoras un 450% como mínimo la fuerza a tu elemento de mampostería. Yo no puedo ejemplo porque ya se complica cuando estamos en una casa de calidad baja y hay
hay unas que están abandonadas, de la hora que ahí se ve. Para eso son. ¿Qué cosas vamos a denominar entonces como mampostería? Lo hemos dicho, me encanta repetir a mí las cosas. Cualquier cosa que podemos colocar con la mano. Generalmente en México utilizamos ladrillo de barro cocido. Dependiendo de la zona donde nosotros estemos trabajando, vamos a tener un ladrillo que al cocerse se va a poner rojo o anaranjado, negro y blanco. Ladrillo negro y ladrillo blanco lo vemos muy rara vez, porque es más común que la arcilla tome un color anaranjado, pero se da el caso. Ustedes pueden buscar que les hagan ladrillos de color negro y se los van a hacer, pero les va a salir más caro. Normalmente agarra uno la arcilla que tiene uno cerca y listo, vámonos. Y casi siempre toma color anaranjado. Es que es rarísimo, es rarísimo. El ladrillo de barro cocido lo conocemos como ladrillo de lama, tabique y tabicón según su tamaño. Cada uno tiene fuerza diferente y cada uno lo utilizamos para cosas diferentes. El clásico ladrillo de lama, por ejemplo, lo podemos utilizar a soga para hacer un muro divisorio. Lo podemos utilizar en muro capuchino para hacer una pared de fondo para bordear un terreno. Lo podemos hacer al estilo inglés para tener una instalación estructural para soportar mucho peso en la parte superior. Dependerá de qué cosas estamos haciendo. El adobe es una forma de ladrillo de barro, pero que no está cocido. Únicamente está seco al sol. Y generalmente se utiliza paja como elemento que mantiene la forma del barro. La ventaja del adobe es que es muy fresco, porque el barro absorbe una gran cantidad de agua y lo va liberando poco a poco. La desventaja es que, como no está cocido, se lo va a terminar llevando el viento y la paja se la van a comer los bichos. Los huecos de la paja van a ocasionar oquedades en el adobe y va a terminar deshaciendo poco a poco el adobe. A menos que esté enjarrado con cal, la cal mata la actividad biológica, pero ya no construimos con adobe. ¿Por qué no construimos con adobe? Porque nos sale más barato hacerlo con ladrillo de barro cocido. Profe, ¿el adobe son esos ladrillos que eran de antes súper grandotes? ¿Repite? Que si el adobe son los ladrillos de antes, que eran como muy grandes. Es correcto. El adobe es un ladrillo muy grande, muy grueso y no está cocido. La mayor parte del adobe siempre lo vas a ver de color negro. Ese sí. Parece que Vallarta, en los pueblos cercanos, Sí. Lo que nosotros deberíamos hacer, esto se llama ecotecnia, es utilizar los materiales que tenemos disponibles en nuestra región para hacer nuestra casa. El gran problema de las ecotecnias es que nunca van a ser estructuradas y por tanto deberían estar limitadas a edificios chiquitos. Si nosotros quisiéramos hacer la universidad con adobe, el piso 1 tendría un grosor, estoy haciendo cuentas rápidas y estoy pensando en que para sostener 3 pisos necesitas 2,5 metros de adobe. El segundo piso vas a requerir 1,70 metros, 1,80 metros. El tercer piso necesitas 1,20 metros. Y el cuarto piso ya sería prácticamente el último y tendrías que tener una pared de 60 centímetros para sostener el techo. Es decir, está consumiendo mucho espacio. Sí. Okay. Cuando nosotros construimos ladrillos, o sea, literalmente lo que hacían en el campo, descansar haciendo adobes, es que vamos a tomar arcilla fresca
mezclada con arena para hacerlo más barato. Vamos a colocarlo en un molde, vamos a apisonar, vamos a dejar secar y una vez seco se desmolda. Este ladrillo, este adobón, lo metemos a un horno a que se cocine, temperaturas por lo menos de 1000 grados y cuando se apague el horno sale nuestro ladrillo. Si nosotros utilizamos hornos artesanales, no es posible garantizar la homogeneidad del producto. Y es por eso que tampoco podemos garantizarle la resistencia al ladrillo artesanal. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, la mayor parte de los ladrillos los encontramos en el área de Tonalá. Y cada vez que prenden los hornos, aquello es un sofoco horrible. Muchos hornos les da por quemar basura. Y entre la basura que más temperatura alcanza están las llantas. Aquello apesta. Si lo sabré yo que cuando estuve dando clases en el Centro Universitario de Tonalá, teníamos detrás del edificio una ladrillera. Vamos aquí a gustísimo. Yo creo que nomás quedan como 2 o 3 familias que hacen el ladrillo cocido a horno artesanal. Todavía hay mucha gente acá en la zona de las presas que hace, aprovechando que hay una gran cantidad de barro, lo hace en el método artesanal, pero no. Lo mejor de todo ya es conseguir un ladrillo mecanizado porque nos va a dar de manera mucho más eficiente y homogénea la construcción de los ladrillos. Sí, tiene una calidad estandarizada. Mientras más estándar, mejor. Es más fácil de calcular. Cuando nosotros tenemos un ladrillo mecanizado, vamos a tener un ladrillo más uniforme, sobre todo en sus medidas. Va a ser prácticamente igual, porque tiene que salir de un molde exactamente igual y no vamos a tener grandes variaciones en los ingredientes. ¿Por qué? Porque a la empresa ladrillera lo que más le preocupa es que todo salga al mismo precio para facilitar su contabilidad. Y si todo sale igual, no vamos a poder acusarla de que alguno de sus ladrillos salió mal. Es para ellos su propia seguridad. De estos ladrillos tenemos con base de espumas, como la cal, y con base en arcillas. Si es base arcilla, siempre va a ser anaranjado. Si es base espuma de concreto, siempre va a ser de color gris, aunque se le pueden poner colorantes para darle color de cantera. Ustedes pueden comprar bloques ya mecanizados y listos para colocar con cara aparente, esto es liso completamente, que no necesita pintura. Y pueden conseguirlo en color cantera. Y los lugares donde se producen las canteras de color más bonito son Guadalajara, donde tenemos cantera dorada, Guanajuato, donde tenemos cantera verde, Zacatecas, donde tenemos cantera rosa, y el Valle de México, donde se produce cantera blanca. También podemos poner cantera negra del área de Michoacán, pero es raro que alguien quiera poner cantera negra, porque la cantera negra es muy caliente, pero se puede conseguir. Y también se puede poner apariencia de cantera con un color enteramente blanco. Pro tip: si ustedes pueden poner un ladrillo blanco de fachada desde el principio y no lo necesitan pintar, el color del ladrillo blanco va a reflejar el sol y va a ser mucho más fresca su construcción. ¿Qué tanto? Puede llegar a bajar 4 grados. 4 grados son muchos grados. Si en su techo, aprovechando, ustedes ponen impermeabilizante blanco, pueden bajar de 3 a 7 grados según la marca y tipo. Y combinado con los 4 grados que se puede bajar con su ladrillo aparente, puede llegar, no se suman,
pero puedes llegar a tener un ahorro de hasta 8 grados centígrados con respecto a la temperatura de afuera. Y esa puede ser la diferencia, como es el caso de aquí, entre poner ventiladores o poner aire acondicionado. ¿Y qué gasta más? El aire acondicionado. Bien, existen bloques de diversos tipos y pesos. Tenemos bloques sólidos, bloques ligeros y bloques huecos. Cada uno tiene características constructivas diferentes. El bloque sólido es un bloque portante. Esto es, nos deja recibir cargas verticales y transmitirlas al piso o por lo menos a una trave. El bloque ligero no es para soportar peso. Es un simple muro tapón. ¿Por qué ponemos este tipo de bloques? Para aligerar la estructura. Porque no es lo mismo estar cargando 5 toneladas que nada más cargar 2. Si cargo menos peso, requiero menos material de soporte de la estructura. Tal vez no voy a necesitar una viga IPR de 50 centímetros de peralte, me va a bastar con una de 30 centímetros. Y como el acero se vende por kilo, le vamos a ahorrar una lana. Tal vez no necesite poner una viga IPR, me basta con poner una trave de concreto reforzado. Sale todavía más barato porque voy a utilizar varilla para ensamblar mi estructura. Y es más barato usar varilla que usar viga. Sin mencionar que es más fácil de transportar la varilla que las vigas. Lo importante aquí es que nosotros podemos utilizar bloque hueco. Y el bloque hueco, desde el punto de vista del estructurista, es una bendición. Cuenta con las ventajas de un bloque aligerado y lo podemos trabajar como si fuera un bloque sólido. Cuando nosotros tenemos huecos, podemos meter varilla o podemos meter castillo. Podemos rellenar los huecos con concreto estructural, digamos de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado o de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado para darle mayor fuerza a nuestro elemento, a nuestra pared. Pero sobre todo, podemos utilizarlo para aligerar una estructura que sabemos que va a ser firme y sólida. Si ustedes construyen un bloque hueco, van a poder construir perfectamente 3 pisos sin utilizar algo que sea más complicado que un castillito Armex. Los Armex, de los que hablaremos en la sección de aceros, no son especialmente recomendables para estructuras altas porque cuando fallan, fallan de manera súbita. Pero para una construcción baja, 2 pisos más un cobertizo o un tejabán o una pérgola, perfectamente van a poder utilizar un Armex desde la cimentación hasta la losa de techo. ¿Por qué? Porque si es deficiente en un tipo de estructura, es eficiente en el otro por las cargas que va a recibir. Una casa baja no tiene grandes cargas. Un edificio alto sí tiene grandes cargas. Y lo que nosotros queremos en una estructura pequeña es que no falle, y en una estructura larga que nos avise cuando está fallando. Lo veremos eso cuando estemos en aceros. Pero bueno, los ladrillos siempre van a ser menores que su tamaño nominal. Si ustedes compran ladrillo y les venden ladrillo de 25 por 15 por 7, resulta que el ladrillo, cuando lo miden con cinta métrica, no mide 25, mide 24, no mide 15, mide 14, y no mide 7, mide 6. ¿Por qué? La junta que le van a poner de mortero
debe ser de 1 centímetro y eso es lo que le va a completar su tamaño. Así es mucho más fácil calcular por metro cuántos ladrillos van a necesitar, porque ya no tienen que descontar la junta constructiva. Se toma todo. Entonces, si yo tengo un ladrillo que mide 24, más un ladrillo que mide 24, más un ladrillo que mide 24, más un ladrillo que mide 24, tengo que dejar 4 centímetros de concreto. Se los intercalo. 1, 2, 3, 4 y ahora tengo 1 metro. Listo. Entonces, por metro lineal voy a necesitar 4 ladrillos. Si midiera 19 centímetros, 1 centímetro extra, 20. El ladrillo se va a medir de 20 y voy a poner 5 por metro. Y cada uno va a tener su junta de 1 centímetro. Si midiera 15, el ladrillo va a medir 14. Y así nos vamos. Los bloques sólidos, los mecanizados son exactamente lo mismo. Siempre se venden con 1 centímetro menos de diferencia y no es porque nos quieran ver la cara. Es para que siempre tengamos la facilidad de poner la junta. Una función muy bonita, y esto se nos va a dejar de tarea, va a ser la mampostería de ladrillo para construir celosías. ¿Qué cosa es una celosía? Una pared que impide el cruce, pero no impide la vista. Podemos hacer celosías con ladrillo, con tabicón, con adobón, con ladrillo de azotea, con ladrillo mecanizado extruido con ciertas formas, y podemos hacerlo para tener un elemento que nos provee seguridad, porque si nos apoyamos es poco probable que nos vayamos a caer, pero que sabemos perfectamente que no puede soportar una carga más allá de su propio peso. Pero a los arquitectos les encantan estas estructuras de mampostería. A los albañiles les encanta todavía más porque se pagan al triple. Hay que hacerse con mucho cuidado, porque no cualquiera las sabe hacer. Las más sencillas como esta que está en la presentación, sí, esas las hace cualquiera. Las que vienen con ladrillo mecanizado también las hace cualquiera. Pero hay unas muy bonitas en un estilo industrial que se utilizaba en Canadá y Estados Unidos en la década de los 20. Un industrial muy bonito que está haciendo ya ahorita una renovación, todas estas estructuras de ladrillo rojo aparente sin cobertura. Se ven muy elegantes y tienen que escogerse los ladrillos precisos para que no se vea feo. Todos los ladrillos tienen que tener el mismo tono. Tardas mucho. Y el que se encarga de hacerlo es el maestro albañil. No el peón, al bueno le vale, es el maestro albañil. Y se tiene que colocar en cierta forma, y a veces el maestro albañil tiene que partir los ladrillos, hay que dejarlos rectos, no puedes fracturarlos, tienes que dejarlos a la mitad. De una parte van a salir expuestos, de otra parte no van a salir expuestos, puede salir a la mitad, puede dejar un hueco, puede hacer muchas cosas. Por eso cuesta más, que no es tan sencillo de hacer. Repito, la celosía es mampostería que no provee resistencia al peso. Solo es capaz de sostener su propia carga y nada más. Nosotros podemos utilizar cualquiera de estos tipos de ladrillo para hacer estructuras de mampostería, con la salvedad de que el bloque macizo, tanto bloque preconstruido como de arcilla, si es sólido y pesado, puede usarse para aplicaciones estructurales. Si es aligerado, no. Todos los bloques que tengan huecos
no tienen capacidad portante en otro eje que no sea el vertical. Los huecos tienen que mirar hacia arriba, siempre en vertical, porque si no, no vamos a poder integrar las varillas con los castillos. Ningún bloque, a menos que lo uses como celosía, debe mirar a la cara de la pared. Si es celosía, úsalo como quieras. Pero si le vas a poner cualquier clase portante, los huecos no pueden estar en la pared, no pueden estar mirándote en la cara. Tienen que ir siempre de manera vertical, siempre. Existen dos escuelas de pensamiento con los bloques huecos, como la ilustración que está en la esquina superior izquierda, y es que hay gente que dice que después de que se coloque se rellene con arena, y hay gente que dice que no. Los dos tienen exactamente el mismo argumento, que la arena o la falta de arena va a servir como elemento aislante térmico. Pero el que pone arena va a agregar peso a la estructura y el que no pone arena va a aligerar la estructura. Para que tengan cuidado cuando hagan su cálculo. Todos los bloques huecos carecen de fuerza para resistir cargas verticales superiores al peso del muro y solo deben utilizarse con propósitos arquitectónicos. Si lo necesitan para propósito estructural, tienen que tener refuerzo o tiene que ser sólido. Cuando tenemos bloques huecos, les vamos a adicionar un armado de acero y concreto si queremos resistir cargas portantes. Un ladrillo mecanizado aligerado puede ser tan resistente como un ladrillo mecanizado sólido cuando le ingresamos los materiales de refuerzo. Así sea un simple Armex con concreto pobre. Y como pueden observar en este sistema, la bovedilla y la vigueta las podemos considerar estructuras de mampostería. ¿Por qué? Porque las podemos colocar con la mano. Y la definición de mampostería es toda aquella cosa que puede colocarse con la mano. La vigueta, pues ya es más complicado de colocarla con una mano, pero con dos manos, pero podemos tener vigueta de 3 metros que no es tan pesada y sí la podemos colocar solos. Claro, vas a andar bailoteando sobre la escalera, pero puedes. Por cierto, diferencia entre bovedilla y boveduca es el hueco de la bóveda. Lo que yo tengo puesta en la esquina superior derecha es bovedilla. Ahí, si yo necesito poner alta capacidad de carga, que no es para alta capacidad de carga, pero vamos a suponer, lo que puedo hacer es colocarle ahí otros castillitos y colocarle concreto. Le aumento la resistencia. La boveduca viene sólida y generalmente es de un material más ligero, de una espuma de concreto. En cualquier caso, yo tengo que colocar una malla de refuerzo, generalmente acero de compresión, un Armex, funciona perfectamente bien, una malla de, no sé, 20 por 20, si no es una construcción crítica, digamos una casa habitación. Si es un comercio, puedo poner una de 15 por 15. Y encima le voy a colocar una capa de compresión de concreto y ya. Y tengo un método rapidísimo de construir entrepisos. ¿Por qué? Porque la bovedilla y la boveduca y la viguetas van a sostener su propio peso una vez que están instaladas. Y lo único que necesitan es un poquito de apoyo en lo que nosotros estamos colando el concreto para que no se vaya a venir el concreto fresco, el concreto fluido. Pero fuera de eso,
no hay mayor problema. 4 albañiles, 2 maestros y 2 peones pueden terminar una habitación de gabinete y bovedilla de 6x4, el techo, en un solo día. El colado se realiza al día siguiente y 7 días después ya se puede utilizar. Es rápido. Especificaciones que tenemos que tener en cuenta para el seno. Noten también que ahorita no estamos haciendo los cálculos, esos van a venir más adelante. Esta es la introducción a la mampostería. Un muro de mampostería no va a resistir ninguna clase de tensión normal a las juntas. ¿Y cuántas juntas tiene un muro de mampostería? Todo el número de ladrillos por 4. Son muchas juntas. Son tantas juntas que no podemos confiar en que todas estén bien realizadas. Esa es otra de las razones por las cuales se considera que no es estructural. Antes se consideraba estructural, hasta que se hicieron análisis y nos dimos cuenta, no lo es. Aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, el laboratorio de ingeniería sísmica tronó muros de concreto. Debo de tener todavía yo por ahí los videos de mi época de estudiante. Los grabé con un cacahuatófono, pero todavía se deben de ver. Se ve precioso el momento en que el muro truena. Porque tú lo ves, está entero, intacto, y de pronto ¡prum!, sale la diagonal. Así, sin avisar. El problema de la mampostería es que no podemos confiar en que nos avisen. Podemos ver que se empieza a fracturar algo y dependiendo de la forma en que lo hace, puede ser suave o puede ser rígido. Una fractura suave es aquella que va expandiéndose poco a poco. Una fractura rígida se separa directo. En el caso de un ladrillo, la fractura suave va a seguir la forma de los ladrillos, pero una rígida va a partir los ladrillos. ¿Cuál es más peligrosa? ¿La suave o la rígida? La rígida, porque no avisa. En cargas verticales, siempre vamos a tener rotaciones cuando estemos poniendo las juntas de los muros. ¿Por qué? Porque el mortero no está solidificado, sigue siendo flexible. Es importantísimo que nosotros, cuando coloquemos muros de ladrillo, siempre estén a plomo, que no se nos desvíen. Una desviación de medio centímetro es para que ustedes demuelan el muro y lo vuelvan a hacer. Nada de que con el enjarre se tapa, nada. Si van a hacer las cosas, háganla bien. Y he visto algunos desalmados que han hecho desplomes de 10 centímetros en muros de ladrillo. No puedes, tiene que estar todo a plomo. Vamos a suponer apenas suficiente capacidad de rotación para que la rigidez a flexión fuera del plano sea nula. Por eso no debe de exceder de los 3 milímetros. Porque entonces podemos considerar que está dentro del margen de error. Pero idealmente su desplome debe ser igual a 0. Si yo lo mido con láser, tiene que estar exactamente en la misma línea todo. La idea es que los muros queden cargados axialmente. Las cargas verticales la vamos a calcular siempre con base en la bajada de cargas tributarias y vamos a suponer que hay cierta excentricidad. No podemos evitar la excentricidad. Es imposible realizar una construcción que tenga muros que no sea excéntrica. La única excepción son los cascarones de concreto.
Si corremos con suerte, alcanzamos a ver qué cosas son los cascarones, cómo se realizan. Por fortuna, no son elementos que construyamos muy seguido, pero para que vean un sistema habitual de la construcción de cascarón, son los techos de las gasolineras. Pero esos no son de cascarón, solo se parecen. Una columna central que tiene una especie de sombrilla de concreto. Ese es un cascarón. No es fácil de calcular, pero al menos es autoportante. Y es el único diseño que no tiene excentricidad. Tiene que ser enteramente simétrico. Hasta que llegue el viento, porque el viento vuelve a ser el que sigue excentricidad. El viento es maldito, el viento es un desgraciado infeliz. Llega, por cierto, ya desviándome un poco de tema, pero de todos modos les va a servir. Lo vamos a ver más adelante. Llega un punto en que el viento ejerce más fuerza sobre una estructura que la que ejercería un sismo. Sí. Las estructuras largas no se diseñan para resistir sismos. Se diseñan para resistir vientos. El viento es más fuerte que cualquier sismo. Ya. El límite más o menos en el que ustedes pueden ubicar los problemas es de 7 pisos. No construyan edificaciones de 7 pisos porque están entre el límite de sísmico y viento. De plano, mejor construyan más pisos o construyan menos. 7 no. 6, 7, 8, no. 9 para arriba, 5 para abajo. Nomás para quitarse de problemas. Es más fácil, créanme. A menos que se dediquen ustedes al cálculo estructural, entonces sí, y les gusta sufrir. Lo sé porque tengo compañeras que son doctoras ya, estructuristas, de eso que se ganan la vida. Pero bueno, cuando nosotros diseñamos nuestras estructuras de mampostería y por extensión las estructuras de concreto, solo vamos a tomar en cuenta aquellos momentos flexionantes que se pueden resistir por condiciones de estática. Esa es la razón por la cual el viento es más fuerte que el sismo, porque el viento ejerce una condición dinámica. Si nosotros vamos a tener voladizos empotrados a un muro, vamos a tener vientos y vamos a tener sismos normales, porque el sismo siempre viene en el plano normal al suelo, lo vamos a considerar como un momento flexionante que se puede resistir por estática. Siempre. Nunca construyan un voladizo de más de 1 metro que vaya a tener algo de mampostería. Si van a construir un voladizo, que sea un balcón, que no cargue nada, que nada más tenga el barandal, mejor aún si va a ser de fierro y vidrio. Es mejor para no flexionar tanto el elemento. A los arquitectos, perdónenme arquitectos, pero cómo los odio cuando me andan diseñando voladizos de 3 metros y no toman ninguna precaución para que no se vaya a caer aquello. Me he puesto unas peleas, unos argumentos horribles con mis arquitectos, hasta explicarles que la única manera de salvar su diseño es poniendo una columna al frente y entonces ya no se convierte en un voladizo, sino en un volado. Nada más con poder aliviar los momentos flexionantes, con eso volvemos a recuperar la estructura. Pero no, queremos decir, a ver, Inge, yo no sé cómo le va a hacer, pero necesito que todo mi primer piso esté flotando. No, Arqui, yo no sé cómo le va a hacer usted, porque yo no puedo hacer esas cosas. O sea, puedo ser un dios, pero no hago milagros. No.
vamos poniéndonos de acuerdo sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Hablen con sus arquitectos cuando vean que sus arquitectos están haciendo una cosa que no se puede hacer de manera segura, y asegúrense de que hagan bien las cosas. Yo sé que la función del arquitecto es el diseño, pero nuestra función es la seguridad de la estructura. Nuestra responsabilidad es mayor que la del arquitecto, aunque hay arquitectos que saben hacer buenas estructuras y a esos los amo. Un arquitecto que sabe calcular estructuras te va a dar todo ya calculado, tú nada más lo vas a revisar, vas a decir qué buen trabajo y vas a poner a trabajar a tus familias. Pero si el arquitecto no sabe calcular nada de estructuras, cuidado, pueden hacer cosas horribles. Desde poner un muro sobre un claro que no tiene ninguna clase de apoyo, poner un muro transversal, poner un muro resistivo sobre algo que no tiene resistencia, puede construir con modelos completamente opuestos. Por ejemplo, construye con tabla roca abajo y construye con ladrillo arriba. Hace cada cosa porque no les han enseñado, o no les enseñaban en su caso, cómo debían hacerse las cosas. No es que esté mal combinar estructuras, atentos todos. Ustedes pueden colocar una estructura en la parte inferior de su obra, digamos con ladrillo, y en la parte superior colocar panel W. Es una estructura mucho más ligera, no va a afectar tanto a la estructura de abajo. Está perfecto si lo enlazan bien. Pero si ustedes ponen el panel W abajo y luego encima quieren poner piedra porque quieren que se vea el castillo así bien bonito, eso se les va a caer. Mucho cuidado con esas cosas. Su dimensionamiento de todos los elementos estructurales lo tenemos que hacer de acuerdo a 3 límites. El límite de falla, el límite de servicio y el límite de durabilidad. El de durabilidad es el más fácil. Todas las obras se van a construir para que resistan 50 años. Todas. Oiga, pero yo quiero que esta casa le quede a mis hijos. Sí, perfectamente. No sabemos si va a resistir 50 años, porque no sabemos qué nos va a pasar en 50 años. Pero en condiciones normales, te garantizo que durante 50 años ahí va a estar. Sabemos que las construcciones van a durar más, porque si no, la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey y la Ciudad de Guadalajara ya se hubieran deshecho. Y tenemos casas que están construidas desde los 1600. ¿De que duran más de 50 años? Duran más de 50 años. Pero si ustedes quieren garantizar que duren más, tienen que poner materiales de más calidad, materiales de mayor grosor, materiales, etcétera y demás, y lo van a cobrar extra. El límite de falla y el límite de servicio son los límites que nosotros vamos a calcular para resistir nuestras cargas y nuestros límites. El límite de servicio es aquel en el cual nosotros vamos a garantizar que a una estructura no le va a pasar nada en una condición ordinaria de trabajo. Si ustedes garantizan que un piso de una bodega va a resistir 750 toneladas de grano, ustedes tienen que ponerle 750 toneladas de grano y al piso no le tiene que pasar nada. Oiga, ¿qué pasa si pongo 751? Para eso tenemos el límite de falla. El límite de falla es aquel que nos va a proporcionar una seguridad por si se excede el límite de servicio. Si yo pongo un edificio que tiene que sostener 8 toneladas en el techo, debería ser capaz de sostener sin problemas 10 toneladas. Quizá 12 toneladas.
antes de que falle. Y en ese momento debería, antes que fallar, avisarme: estoy excediendo las condiciones de uso. Ojo, y empezar a quitar esas cosas. El límite de falla es el límite de seguridad que nosotros vamos a construir. El límite de servicio es el peso de diseño de nuestra carga. Las condiciones para las cuales se van a utilizar. Aquí, recuerden, por favor, las condiciones de diseño varían entre condiciones estáticas y dinámicas. Si ustedes construyen un gimnasio y el área de pesas está en los pisos superiores, van a ser cargas dinámicas y tiene que ser mucho más resistente que una simple carga estática, porque el peso es masa por gravedad y la gravedad es una aceleración. Y cuando nosotros tenemos 100 kilos de peso levantados a 1 metro y los soltamos, vamos a tener una fuerza descomunal apoyándonos en el piso. Eso se va a fracturar. Tiene que ser mucho más resistente. Tiene que ser mucho más grueso. A mí me dan miedo los centritos comerciales chiquitos donde pusieron el gimnasio en la parte superior, porque eso significa que se va a fracturar la losa y no van a ver que se va a fracturar, porque generalmente para disque protegerse lo hicieron con el método de los acero y no se nota la fractura en la parte inferior de la losa. Es peligroso. Siempre hagan un diagnóstico de dinámica estructural si se enteran ustedes que van a utilizar cargas dinámicas. Y cargas dinámicas las empleamos no nada más en los gimnasios, los empleamos en estacionamientos, porque los coches se mueven. Y esas cargas vivas van a ser una variación terrible. Mucho cuidado con esas cosas. Sus estructuras siempre se van a dimensionar de modo que la resistencia de diseño supere el valor de diseño de la fuerza interna. Si yo necesito construir algo que me resista 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es aproximadamente una carga viva de diseño normal de una edificación común y corriente. Voy a diseñarla de tal manera que por lo menos me resistan sus fuerzas internas 1200 o 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por seguridad. Por lo menos. Por eso vamos a ver, cuando estemos haciendo calculitos, que ponemos una carga viva y una carga muerta, y a la carga muerta generalmente la multiplicamos por 1.4 y a la carga viva por 1.7, para tener nuestro margen de maniobra. Porque yo no quiero ser responsable de un accidente, voy a hacer las cosas bien desde el principio y voy a hacer que todo sea seguro. Bien. Las respuestas de nuestra estructura van a limitarse a valores satisfactorios. ¿Qué cosa es un valor no satisfactorio? Aquel valor que me mete miedo. Si yo estoy construyendo una torre y la torre se inclina, lo bastante como para que ruede una canica, ese no es un valor satisfactorio. Si yo construyo una trave y la trave tiene pandeo y el pandeo excede 2 milímetros en el centro del claro, apenas ahí estoy considerando un valor satisfactorio. Si fuera a darme 2 centímetros y no 2 milímetros, eso ya no es un valor satisfactorio. Esto incluye asentamientos diferenciales y agrietamientos. El enjarre se agrieta. El concreto monolítico no debe agrietarse. Vamos a ver concreto monolítico la próxima semana. En mampostería vamos a tener agrietamientos siempre. ¿Por
porque no es monolítico. Concreto monolítico no debe presentar grietas y tiene que ser única y exclusivamente homogéneo. La única parte del concreto que no puede ser homogéneo es donde va la varilla de acero de refuerzo. Un muro de mampostería jamás puede ser homogéneo. Todas las estructuras se garantizan para una vida mínima de 50 años, en condiciones no agresivas. Regresando al ejemplo del gimnasio, 10 años de estar aventando pesas al suelo del gimnasio, créeme que no son condiciones de vida útil normal. Eso se va a fracturar. Lo mismo con los estacionamientos. Si nosotros calculamos un estacionamiento para recibir coches y resulta que empiezan a recibir trailers, no son las condiciones normales. Eso va a fallar antes. Siempre consideren estas condiciones. Sus estructuras de mampostería las tienen que confinar o, en su caso, reforzar. En el caso de la figura que estamos aquí viendo, no se ve muy claro, más bien se ve muy difuso, pero las líneas de carga vienen por las líneas rojas y el eje de mampostería son las líneas negras. Las líneas rojas son los elementos que van a confinar y reforzar la mampostería. La mampostería puede ni siquiera estar soportando más carga que su propio peso. Si nosotros tenemos muros muy largos, podemos calcular los muros como si fueran columnas anchas si no tienen aberturas. Si tienen aberturas se hace otro procedimiento. Y si el muro es muy largo y necesitamos colocar castillos intermedios, cada segmento va a ser una columna. Por tanto, si tengo un muro dividido en 8 partes, es como si tuviera 8 columnas. Ajá. Cada segmento va a tener su momento de inercia, cada segmento va a tener su área cortante, cada segmento va a resistir una fuerza en particular. Depende de qué otras cosas estén construidas a su alrededor. Puede ser que un muro no tenga más fuerzas que su propio peso, digamos un muro perimetral, pero un muro medianero tiene que resistir las fuerzas del otro edificio más las fuerzas de mi edificio. Que de hecho, retomando el temita de la clase, de aquella construcción que teníamos fracturada, esos muros fueron lo que nos permitió que no se nos cayera esa estructura. Eso, el mito de 1.3 metros no es enteramente cierto. Depende del tipo de material que estás construyendo. Si haces tú un muro de ladrillo aligerado que tiene viguería en el interior, que tiene columnas, construyes los 240 en un solo día, no pasa nada. No le va a pasar nada porque lo que le va a dar la excentricidad, el peso mismo del muro, no va a contrarrestar el acero de refuerzo. Si nada más lo estás haciendo con muro de ladrillo de lama, por ejemplo, ahí sí no le construyas mucho al mismo tiempo, porque tu mortero es muy flexible y puede ser que si excedes el 1,5 metros no puedas contrarrestar el pandero. Depende de la cosa que estés construyendo. Pero además es muy difícil que puedas construir más del 1,5 metros por persona por día, porque se tarda. La mampostería es tardada.
Cuando nosotros conseguimos nuestros ladrillos, podemos construirlos en estas cosas. Un ladrillo de barro cocido va a contaminar mucho y no vamos a garantizar, ya lo había mencionado, la homogeneidad del grupo. Además de todo, es muy contaminante. Observen nada más aquí la imagen y pues ya me empezó a llegar el olor. Esto es horrible. Busquen ustedes una ladrillera responsable con el medio ambiente que no esté quemando llantas. Que sea lo que sea menos llanta casi. Para efecto práctico, un muro de mampostería de ladrillo de arcilla sólido o de ladrillo mecanizado sólido va a ser considerado igual que un muro de concreto y lo vamos a calcular de la misma manera. Pero, lo acabo de mencionar, los muros de mampostería deben estar confinados entre elementos estructurales. Por sí mismos no pueden resistir los esfuerzos de una estructura. Y existe otra razón por la cual, y no lo había mencionado hasta ahorita que me acordé, los muros se tienen que construir cuatrapeados. ¿Qué es el cuatrapeo? Colocarlos con cierta separación, con cierta excentricidad uno del otro. Como los muros normales de ladrillo que siempre hemos tenido, tenemos una fila y la siguiente fila se sobrepone la mitad de un ladrillo sobre dos. Y la siguiente fila, la mitad del ladrillo sobre dos. No dejamos columna de ladrillo enteramente recta porque eso es casi garantizar que se nos va a caer el ladrillo. Con el cuatrapeado, lo que estamos haciendo es darle mayor fricción a los ladrillos y le ofrecemos una resistencia a los momentos que pueden flexionar nuestra estructura. El cuatrapeo es muy bueno. Siempre déjenlo así. Nunca ladrillo sobre ladrillo. La posición en la que colocamos los ladrillos es lo que nos va a permitir crear diseños decorativos si el muro no se enjarra o no se aplana. A esta colocación le llamamos aparejo. Dependiendo del aparejo será la vista del muro. Mientras más delgado el muro, menos capacidad de carga y una celosía carece de capacidad de carga. Los métodos más habituales que se hacen aquí en México son el pegado, el aparejo o el pegado mismo, a la soga, al capuchino, a la española y al inglés. Raro es el pegado flamenco, a menos que tenga que ser un muro que tenga que verse bonito, porque lo que está haciendo este sistema es crear columnitas y no queremos crear columnitas. Y el de sardinel es todavía más raro por la gran cantidad de material que resiste, que consume, pero resiste una buena cantidad de carga. Los más comunes son la soga, capuchino y el español. El pegado inglés se ve muy bonito en muchas estructuras. Es de hecho el pegado que se utiliza para las nuevas estructuras de mampostería con la mampostería aparente, sin enjarre. Se ve precioso. Vamos a ver más de esto más adelante, más hasta se puede dejar de tarea, para que vean ustedes cuáles son todos estos aparejos. Pero habitualmente el capuchino lo ponemos para un muro tapón y el de soga para un muro divisorio. El inglés o el pegado español para un muro de carga. No sé si voy a relanzar en inglés. Las plantas que se mezclan. De jabanas rústicos. Esos son. Se ven muy bien. Este sí, apúntenlo todos. Sus construcciones de mampostería, calcúlenlas utilizando estas especificaciones.
Las escuelas y los hospitales son las construcciones de mayor resistencia por norma en México. Si ustedes toman las normas de una construcción de una escuela y las aplican para una casa, esa casa va a durar para siempre. Por eso, en caso de algún desastre natural, se llama a la gente a un albergue provisional en las escuelas, porque las escuelas son muy resistentes. Es el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa quien publicó 8 volúmenes con hasta 16 tomos cada uno de normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones, y específicamente el de mampostería es el volumen 4, tomo 7, que está gratis en internet. Son, no me acuerdo la última vez que lo vi, si eran 700, 800 páginas, pero era un tomo grueso. Hay tomos de 1200 páginas. Entonces, por eso en una escuela uno se debe sentir seguro. Quizá puedas decir, me siento un poco oprimido por tantas cosas que tienen, pero me siento seguro. Yo aquí en el caso particular de Unitec sé que si tiembla esto no se va a caer. Podrá inclinarse la estructura, pero me va a permitir salir. ¿Listo? Ya casi terminamos. En México es muy raro que nosotros tengamos una estructura exclusivamente en un sistema constructivo. Habitualmente los combinamos. Tenemos mampostería con concreto, mampostería con acero, concreto y acero. Y raramente tenemos solo acero, solo concreto, solo mampostería. En el ejemplo que tengo aquí, tengo un armazón de acero sosteniendo tejas, lo cual es una estructura combinada. Y la otra fotografía es mampostería exclusiva con un techo eventual de madera. La madera la vamos a ver en la próxima clase. Habitualmente utilizamos estos sistemas combinados para abaratar costos. Digamos, sí, me sale más caro construir columnas de concreto reforzado en vez de hacerlas de pura mampostería, pero resulta que si yo confino mi mampostería, pues tengo que poner menos ladrillos y estoy ahorrando costos. Y eso es la idea, eso es de lo que se trata este tipo de construcción. Un tipo de estructura combinada que nosotros vamos a poner siempre son las tejas. En sentido estricto, no sé por qué le puse estructo. La teja no es mamposteo, pero entra dentro de la clasificación de mampostería porque la pongo con la mano. La teja no está diseñada para resistir cargas. Ni siquiera resiste su propia carga. Lo vamos a ver más adelante. Se coloca con elementos discretos a mano y califica dentro de la definición de mamposteo, pero no es mamposteo. Su función es actuar como un elemento impermeable entre el cielo y la superestructura. Y la superestructura es cualquier cosa desde la cimentación para arriba. Su función es aislar el interior de la construcción. Si no está aislado, técnicamente no es una techumbre. La teja la vamos a montar sobre una estructura portante. Puede ser madera, puede ser concreto, puede ser metal, puede ser todo al mismo tiempo. Hay columnas que van a soportar vigas.
Las vigas van a soportar durmientes o cabillos. El durmiente es una viga delgadita cuya única función es que no se deslice la teja. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí una columna, tenemos nuestras vigas y tenemos nuestros durmientes. Los delgaditos son los durmientes. Si nosotros tenemos las tejas montadas, digamos, al aire libre, sin paredes, entonces es un tejabán. Si no tiene teja, es una pérgola. ¿Por qué habremos de construir una pérgola? ¿Por qué ponerle toda la techumbre sin tener nada arriba? Porque la idea de las pérgolas es formar un enrejado en el cual las plantas trepadoras nos hagan un techito. La pérgola es un techado natural y generalmente lo tenemos a manera de túnel verde. Sobre una pérgola nosotros podemos colocar un material transparente como policarbonato para dejar pasar toda la luz. Y generalmente una pérgola sirve como pasillo. Si vas a tener una pérgola que no funciona como elemento de movilidad, como pasillo, entonces vas a tener un cenador y vas a tener muebles. Son la misma estructura con funciones diferentes. Y con esto terminamos la clase por hoy. Se llevan tarea. Mala suerte, les va a tocar tarea, me van a subir hasta la próxima semana, pero me tienen que describir todos los tipos de muros que pueden ustedes construir. Ya vieron aquí 6 ejemplos: el muro de carne sola, el muro capuchino, el muro inglés. Me los tienen que describir todos los que encuentren. Si pueden agregar gráficos, agreguenle gráficos. Si no, la descripción tiene que ser lo bastante precisa como para que yo, escuchando esa descripción, pueda dibujar lo que ustedes están tratando de comunicar. Muy bien. Profe.